gracias a todos los que nos acompañan para poder estar aquí todos los martes en vivo. Estoy con el doctor Carlos Sarabia Day. Muy buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido. Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Hemos leído una nota hace una semana respecto de su mirada respecto de Donald Trump, ¿no? Y yo decía en el comienzo que, bueno, trajo aparejada la reflexión en el ámbito de lo político, porque da la sensación de que hay muchos nuevos políticos, si se quiere, que reaccionan frente a un establishment que no está atento a las demandas sociales. ¿Puede ser eso lo que haya pasado? Claro, es buena la observación que haces, porque tiene dos planos, como la luna, dos caras. La cara visible de mi artículo estaba referido al temperamento, al carácter, que es puro acto, pura impulso, pura emoción. Es un hombre proactivo, como dirían ahora, el personaje, es decir, Trump. Pero ¿por qué se produce? Es la segunda, la que me hace la pregunta, que ahora vamos a la pregunta. ¿Por qué se produce justamente en Estados Unidos el tema? Quizá ejemplo de democracia más redonda, si se puede decir, porque la democracia nunca se acaba de consumar. ¿Y por qué ocurre ahí? Yo creo que el fenómeno, el telón de fondo de todas las democracias occidentales, está dado en una suerte de descreimiento. Hay un fenómeno de desencanto, de desilusión, de descreimiento, y falta de fe sería la palabra que condensa todo el problema. ¿Fe en la política? Fe en la política, en los partidos, en la democracia. Es decir, es una actitud de rechazo instintiva frente a una circunstancia que la democracia no alcanza a comprender y que ni los sociólogos ni los psicólogos sociales tampoco lo advierten del todo. Es decir, es un fenómeno inédito, porque la democracia americana, justamente desde Tocqueville, que es quien la piensa hasta la fecha, fue una democracia fundada en el optimismo colectivo. Ahora el colectivo ha caído en el desencanto. ¿A qué se debe? La sociedad de consumo será tal vez la ineficacia de la institucional que le adjudican a la repartición de poderes, o acá en la Argentina misma al descreimiento que antes fue a los poderes políticos y ahora es al poder judicial. Los partidos políticos que también hace tiempo que no despiertan la confianza que despertaron antes, los entusiasmos y las adhesiones. Si uno compara, por ejemplo, el tiempo de Alfonsín cuando asume, y la democracia era una democracia de que por sí tiene que ser esperanzada, como toda institucional, como todo desafío y convocante, pasó a ser una democracia un poco manoseada por los sucesivos gobiernos y bueno, y caemos en esto, en la instancia del desencanto. José Luis de Imas no se animaba a hablar de las clases dirigentes, sino de los que mandan, y así se tituló uno de sus obras, ¿no? Parece que los que mandan se han olvidado muchas veces de escuchar al pueblo. Claro, los que mandan pero no gobiernan. ¿Será eso? Eso es un poco de eso. Pero son fenómenos muy profundos de psicología social. El desencanto ocurre un poco con la flor amortiguada o con el matrimonio semimarchito, que empieza a operar el tiempo, y el tiempo tiene factores tan íntimos y tan inescrutables que a lo mejor solamente el tiempo los explica a su vez. Pero por ahora el fenómeno como hablábamos recién, se da también en Francia, se da también en Italia, se dan en todas las democracias, sean parlamentarias o sean presidenciales, pero se da en todas ellas. Hay un fenómeno, Carlos, que es el fenómeno de las migraciones en general, ¿no? Y tanto Trump ha manifestado esa situación ante un México que plantea hasta un muro. En Francia el problema justamente de la inmigración y la necesidad de definir algo respecto de esa política, y hasta en la Argentina hemos definido ahora una política migratoria distinta. Esto es parte de una suerte de desafío ante la globalización y una vuelta a determinados, entre comillas, nacionalismos. Claro,
a primer golpe de vista pareciera ser así. De cualquier manera, también por atrás puede estar la teoría del chivo expiatorio, que es tan antigua como la Biblia. Es decir, se busca algo para expiar, para sacrificar y justificar la posición es la contraria, la absolutamente contraria. A veces se trata de eso. Pareciera en Estados Unidos que ha sido más que eso. Y como fue una promesa al voleo, promesa de campaña, ahora se ve obligado a hacer los cimientos del muro. Es como si Alsina, cuando era ministro, en el tiempo de la campaña del desierto, también propiciaba una zanja, la zanja de Alsina se llamó, pero iba desde Azul hasta Río Cuarto para sujetar al indio. Bueno, ni se intentó hacer. Roca más expeditivo hizo campañas, incursiones militares y terminó. Pero las promesas de campaña, y ahí también está el drama de la democracia, la palabra incumplida. Entonces algún gesto tiene que tener Trump, aunque más no sea el gesto escandaloso, pero tiene que justificar esto. Cuando usted habla de sus características, son las que a lo mejor en este momento la sociedad americana reclamaba para tener tanta adhesión. Sí, seguramente la vieron una persona dubitativa, Hillary Clinton, y allá el turno es muy frecuente, es decir, el turno se cumple en Estados Unidos, es decir, toma vos y pásale a Braulio. El turno democrático, y en los partidos se da, no es como acá, que la idea de perpetuidad está incubada. La reelección es el gran vicio de las democracias. Y no lo tiene Estados Unidos, no hay reelección. No hay reelección. Nada más que una sola vez y nunca más. Acá hay de recordar que los únicos políticos fuertes que no pidieron la reelección fueron Roca y Irigoyen. Y los dos tuvieron 2 mandatos. Los dos tuvieron 2 mandatos, pero no quisieron reformarla, la Constitución. El abuso, el exceso, la transgresión constitucional es lo que decepciona, hiere al sistema y perturba el Estado de Derecho. De hecho, Salta tiene la posibilidad de 3 mandatos y se ha hecho excesivamente extenso. Claro, y no solamente en Salta, si vos te fijas, todo el derecho público provincial argentino está inficionado de las reelecciones. 3, después interpretan de una manera y se ensayan una cuarta inclusive. O el poder turnante, los Rodríguez hace cuántos años que toma vos y pasale a Braulio. El mismo gobierno provincial, en forma generosa, una interpretación generosa hizo que le metiera un tercer mandato. Es decir, yo creo que aquí está el talón de Aquiles y ahí empieza el descreimiento. Porque lo que no se hace en 2 periodos ya no se hace. Y quedó demostrado que los terceros mandatos han sido siempre malos. Es la experiencia argentina de los últimos 30 años. Y casi inevitablemente es de observar, arrastran la corrupción. Porque ya se toma, como se decía antes en el derecho provincial, el gobernador propietario. Pero propietario aquí en el sentido personal. De que toma la cosa pública como un bien privado. Eso llama la atención respecto de cómo la sociedad no está tan alarmada por los hechos de corrupción. ¿Será que la anomia ha penetrado tanto en la sociedad argentina que no nos permite reaccionar como se debería frente a los hechos de corrupción? Sí hay. La anomia en términos de Carlos Nino, ¿no? Sí hay anomia. Lo que nadie discute, por ejemplo, el caso del gobierno de Alfonsín puede haber sido ineficaz, puede haber sido lo que se quiera, pero su honorabilidad no está a riesgo, está a salvo. El caso del doctor Ilia, también. El caso del doctor Alvear, con mayor razón. El caso del presidente Irigoyen, también. Pero los otros gobiernos han sido mal vistos. Y desde ese punto de vista, inclusive radical, que ha tenido, digamos, tanta injerencia en la vida política argentina, hoy forma parte, hoy de Cambiemos. Ha tenido que también el radicalismo comprender este fenómeno de la transversalidad para poder hacer pie, digamos, nuevamente en la política
de los votos. Claro, no fue una actitud la radical de búsqueda de votos, tan es así que... Digo porque ha levantado en ese sentido, sí, ¿no? Sí. Pero ha sido una cosa de convicción. Ajá. Yo pienso, y esto lo digo con toda honradez, estoy retirado de la política, Sí, sí. de la política partidista activa, me voy a morir radical porque creo en la república. Ajá. Y los valores republicanos los lleva mejor que nadie los expresa en la Argentina el Partido Radical. Y se condensan en ciertas premisas. Por ejemplo, esto del turno, la no reelección, Ajá. en la publicidad de los actos, en el control de los actos, en la responsabilidad del gobernante. Esas son las 4 características que deben mandar a la vida pública y el orden público de las repúblicas. Es decir, un partido republicano. Sí, sí. El justicialismo es un partido democrático, gana democráticamente, pero no es republicano. Con otras connotaciones en su metodología. No le gusta el secretismo, la irresponsabilidad. Ahí andan haciendo actos, o van a hacer un acto ahora próximamente, cuando la indagan a la expresidenta pidiendo, por ella a la justicia no se le puede pedir nada. Esa es la división de poderes también, que es otro dato de la República. ¿Y tendrá que ver esto, Carlos, con la cultura política de un país que tendrá que afianzarse más en educación, la educación cívica de los ciudadanos, en la escuela o el colegio? Y los hábitos políticos. Ajá. Alberdi decía con felicidad, más vale un buen hábito político que 100 constituciones bien escritas. Lo dramático es que hay gran parte de la población que no es republicana. ¿Pero eso a qué se puede comprender desde esta falta de se debe formación? Al populismo, Ajá. al populismo peronista, que lo tenemos desde el año 43. La falta de aprehensión en el principio de legitimidad, inclusive democrático, se inaugura Perón en el 43, él, y es vicepresidente de la República, y hasta ahora no se sabe quién lo eligió. Ha sido un golpe interno del GO. Ha sido también conjuntamente ministro de Defensa. Ahora, cuando y ha sido secretario de Trabajo. Pero en el abrazo Perón-Balbín, que se llamó La Hora del Pueblo. Sí. No, La Hora del Pueblo fue antes, pero el partido. ¿No es una suerte de encuentro de unas miradas, digamos, de la política, del contexto general de la sociedad, más allá de si a uno le puede o no gustar Perón o Balbín, digamos, ¿no? Pero el abrazo siempre es un gesto de fraternidad indispensable. Yo le pregunté a Balbín sobre el abrazo acá una tarde y le digo, era difícil no saber qué piensa el adversario y no haber hablado con él. Entonces él me contestó, es para que eso nunca más ocurra. Es decir, siempre debe haber por abajo un entramado, que es el entramado de la República, que nos obligue a todos, nos ate y nos comprometa. Y el diálogo no se debe cortar. En eso tiene cierta virtud este gobierno. Sí, sí. Porque se ha vuelto a discutir en el ámbito del Congreso de la Nación Argentina. Nunca rompe amarra, siempre conversa. Y la conversación es verter con el otro, dar y recibir ideas. Y los avances y los retrocesos no hay que ocultarlos, no son vergonzantes. La prueba y el error está en la naturaleza misma de la historia. Alguien la definió la historia como diciendo es el ensayo de la prueba y el error. Hay otros, no como Carlyle, que decía muy bonito, no, es la biografía de los grandes hombres. Y aquí nos dividimos, los que creen en la biografía de los grandes hombres y los que creen en el ejercicio de la prueba y el error. Esperemos, Carlos, que la sociedad argentina sea consciente de esa necesidad de consenso, ¿no? No, sí, eso yo creo que está asegurado. Espero que eso esté definitivamente asegurado. Ya sabemos que no se puede hacer golpes de Estado ni militares, ni tampoco civiles. Esos golpes blancos o blandos, como se lo han dado a Alfonsín y como se lo han dado a Fernando de la Rúa. Entonces,
Es la falta de madurez Lo de que hay la que sociedad. aprender es respetar al que ha triunfado, acompañarlo y corregirlo y enmendarlo en lo posible y esperar el turno y ser leal. Carlos, y como corolario, ¿terminará Trump su mandato con tanta contra tanto en el Partido Republicano como en el Demócrata? Ellos son fervientes, y los republicanos allá son sinceramente republicanos. Es decir, que yo pienso que puede terminar en un juicio político el señor este. No hay hábitos, Claro. no hay hábitos de tolerancia a las transgresiones. Más cultura cívica. Tienen más cultura cívica y más paciencia. Muchas gracias, Bueno, Carlos, muchas muy gracias. atento. Nosotros vamos a ir a una pausa y ya está aquí en el piso Facundo Férez para hablarnos también un poco de política y lo que él como joven del PRO está realizando.